Hablar de aceptar o tolerar a una persona con VIH es discriminación. ¿Por qué tenemos que aceptar a gente que ya forma parte de nuestra sociedad? Una infección crónica como esta epidemia no es factor válido para estereotipar a un individuo, a seres humanos con sueños y aspiraciones que luchan por sobrevivir. En una conversación íntima, uno a uno, hablamos con Rosa González, viuda de Dunaway, el cerebro y motor de Fundación Llaves. Ella nos cuenta cómo es esta constante batalla por erradicar la discriminación, que solo responde a la ignorancia, y de la cual ella también ha sido víctima. Soy Carlos Mendoza. Bienvenidos a Énfasis. Muchísimas gracias, doña Rosa, por darnos este espacio en su agenda y compartir con nosotros un énfasis más y precisamente pues conversar y conocer un poco más acerca de lo que usted está haciendo y quién es Rosa González. Bueno, gracias Carlos por la invitación y realmente me siento privilegiada de estar en su programa y en este canal, que aprovecho para agradecer todo el apoyo que ha dado a nuestro trabajo en el tema de prevención, de VIH y de otros mensajes de apoyo y solidaridad. Doña Rosa, para comenzar esta conversación, nos gustaría saber primero quién es usted, ¿no? ¿Cómo se conoció con Alan Dunaway? Bueno, tengo que hacer bastante memoria. Nos conocimos con Alan hace ya casi 20 años atrás. Quiero decir de que cuando lo conocí supe que era el amor de mi vida y han pasado tantos años y me siento privilegiada. Hay mucha gente que pasan los años y pasa toda una vida y no conoce a esa persona que es su otra mitad, que es su alma gemela. Y yo puedo decir que tuve el privilegio de conocer a esa persona que estaba hecha para mí. Él estaba en la universidad cuando nos conocimos. Él estaba bien jovencito, yo soy mayor que él, casi 6 años. Nos mentimos cuando nos conocimos. Él se aumentó los años y yo me los bajé. Entonces quedamos, ¿cuántos años tenés? Él me dijo 23, y yo dije 23 también, pero no era cierto. Y fue una época muy linda, fuimos 5 años novios y luego decidimos casarnos. Es muy fuerte la historia de ustedes, especialmente cuando se dan cuenta de que hay VIH. ¿Cómo fue ese momento? Sí, yo quiero decir que fue muy fuerte, pero también nos hizo tener una relación de pareja más sólida. El VIH a veces separa a las parejas, a nosotros nos unió más. Creo que tuvimos la oportunidad de conocernos, 5 años de novio, de fomentar lazos de amistad. Cuando él se fue, yo pienso que lo que más me dolió fue perder el amigo, más allá del esposo, del compañero, sino que teníamos una sólida relación basada en la amistad, en el respeto, en el amor. Y eso nos sirvió cuando vino el diagnóstico de VIH. No fue fácil, Carlos. En los años que a nosotros nos diagnosticaron no había información, no había servicios, no había medicamentos, no había esperanza. Y yo creo que todo tiene un propósito. Nunca me imaginé tener un diagnóstico de VIH. Alan siempre fue mi única pareja sexual. Siempre se piensa que el VIH le llega a personas que han tenido muchas parejas, que han tenido prácticas de riesgo como consumo de drogas, alcohol, venta de sexo, todo eso. Ni él ni yo nunca estuvimos ligados a esas situaciones. Pero el VIH llegó y nos cambió la vida. En un momento, no debo de tapar el sol con un dedo, sí nos derrumbó. Pensamos de que nuestra vida hasta ahí llegaba, que íbamos a morir pronto. Pero ¿cómo llega el VIH? Quizás es una pregunta bastante personal, pero quiero poner en contexto a la población para que entienda que a veces es una situación que no está en el control precisamente de las manos de la persona. ¿Cómo llega el VIH? Exactamente.
Aquí tiene que ver muchas cosas de cultura, de cómo se educan los niños, cómo se educan las niñas y cómo esta educación que nosotros hemos brindado en casa le lleva a algunas situaciones de riesgo. Por ejemplo, Alan fue el típico niño de su casa que salió a experimentar el mundo. Y en ese experimento del mundo probó las bebidas alcohólicas, tuvo sus primeras relaciones sexuales con mujeres a cambio de dinero, a veces a través de un noviazgo. Y fue ahí que él calcula que unos 2 años antes de que nosotros nos conociéramos, él adquirió el VIH. Pero Fundación Llaves, que es la organización que ustedes representan, fue fundada antes del fallecimiento de su esposo. Sí, yo recuerdo que nuestro diagnóstico fue en el año 95. Nosotros nos fuimos con el diagnóstico a casa sin saber qué hacer, pensando en que nos moríamos, pero al enfermarse Alan, caemos en la realidad, sí, nos está pasando y tenemos que hacer algo. Fue así como Alan empieza a necesitar medicamentos, empieza a necesitar atención especializada y era muy poco lo que nosotros encontrábamos. En esa búsqueda nosotros encontramos otras familias como nosotros que estaban en la misma situación o peor todavía, que su familia los había abandonado, que no tenían trabajo y la situación era bien lamentable. Y empezamos a ser amigos, empezamos a ser conocidos y de que muchos tenían sus hijos y que sus hijos estaban muriendo a causa del SIDA también porque no había nada. Y es cuando nos planteamos con Alan, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que Alan dijo, yo creo que una de las dificultades con el VIH hasta ahora es que solo se habla de cifras y no se habla de gente que tiene sueños, que tiene planes, que tiene una familia como nosotros recién formada. Y decidimos primero revelar nuestro diagnóstico. O sea, usarnos a nosotros como testimonio vivo de que el VIH estaba afectando a gente y de que el VIH estaba afectando a familias y que las personas con VIH ni éramos de Marte ni éramos de Júpiter. ¿Le hace falta a su esposo? Muchísimo, muchísimo. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a continuar hablando de el tema de VIH, por supuesto, y conocer un poco más acerca de Fundación Llaves, las campañas que tienen, los programas que tienen. Así que los invitamos a que continúen con nosotros, que después de la pausa traemos más de este interesante tema. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con doña Rosa González del tema de VIH, conociendo un poco de su vida y también de Fundación Llaves, una reconocida organización que, pues aparte de educar en tema de VIH, también hace campañas de concientización y sensibilización ante este tema que puede ser muchas veces rechazado por la sociedad. ¿Cómo entra en juego Fundación Llaves con este tema del estigma? La epidemia, Carlos, tiene 25 años en nuestro país y no se ha detenido la vida de la gente. Se siguen casando, siguen teniendo parejas, siguen naciendo niños, los adolescentes siguen haciendo su vida. En este trayecto, muchos niños han nacido con VIH. O muchos adolescentes han adquirido la infección cuando tenían muy poquitos años, 12, 13. Ahora tenemos mucha gente joven que vive con VIH. Podemos encontrar chicos y chicas entre los 14 a los 25 años que viven con la infección. Y que tienen muchos sueños, muchas metas, muchos planes, pero que chocan con el muro de la falta de información, los pocos conocimientos que tiene la sociedad acerca de la infección y que los hace que los estigmatice y los discrimine.
Y es bien complejo, inclusive, enterarse de cuando hay un paciente con VIH que muere en alguna clínica, mandan a desinfectar toda la habitación. Inclusive en el gremio médico que conocen acerca del VIH sucede esto. ¿Por qué se da? En la fundación tenemos una regla de trabajo. No asumimos nada. Los médicos no asumimos que tienen información. Creo que es el gremio que está más desinformado con el tema de VIH. De hecho, hay cifras y estudios que lo revelan. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud tiene un documento donde dice que en el sector de salud es donde más se discrimina a las personas con VIH. Recientemente alguien me contó que con un congreso de odontólogos, uno de los conferencistas estaba hablando sobre la posibilidad de infectarse a través de la práctica de los dentistas, cuando eso no es así. Para eso existen las medidas de bioseguridad que son universales, sea para el que tenga VIH, sea para el que no, porque así también se puede adquirir otra infección. Entonces yo creo que el tema de VIH no ha sido una prioridad en la educación de los prestadores de servicio. Nosotros tenemos muchas experiencias feas en los hospitales públicos. Por ejemplo, gente que va muy enferma a las urgencias de, por ejemplo, el Hospital Catarino. Gente con VIH que se identifica que vive con la infección y no lo atienden. Le dicen que esperen la mañana a que abran el centro especial para personas con VIH. O sea, ¿por qué no atender una emergencia de personas con VIH si es como cualquier otro paciente que necesita servicio? Y quizás con un poco de prioridad cuando se tratan de infecciones oportunistas, ¿no? Porque pues el VIH es una infección crónica que se puede vivir con ella, pero hay infecciones oportunistas que pueden debilitar el sistema inmunológico. Doña Rosa, ¿y cómo cree usted que Fundación Llaves puede hacer una diferencia con el tema de VIH en Honduras? Yo creo que la Fundación está trabajando en el tema de prevención de VIH, prevención de estigma y discriminación, pero la diferencia la hace la gente que trabaja con nosotros. Por ejemplo, en la campaña Más Vida en tus manos está, tenemos un equipo de gente que ha venido a nosotros, no ha pedido nada a cambio, solo el placer de dar un poquito de su tiempo, de dar un poquito de su imagen para ser el vocero de la campaña. Y así como estos personajes solidarios están intentando hacer el cambio, así lo podemos hacer todos. Nosotros somos como, en Fundación Llaves solo somos como el que va abriendo ese caminito, pero el que hace el trabajo son todos los que están involucrados. Y en este caso de la campaña, los famosos, los influyentes, los cantantes, los presentadores y la gente que va a escuchar el mensaje. Doña Rosa, y eso pues quizás podría entrar un poco en el tema de estigmatización, pero para hablar de eso vamos a hacer ahora una pausa y al regresar vamos a conversar acerca del estigma, acerca del rechazo social y un poco también del tema de educación sexual en Honduras. Continúe con nosotros que al regreso pues abordaremos estos temas y seguiremos con esta interesante conversación con doña Rosa González. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con doña Rosa González, una mujer ejemplar, luchadora, imagen de una fundación muy reconocida, es Fundación Llaves, que lucha contra la discriminación, pero también hace campañas educativas. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos un poco del estigma, también del rechazo, y la falta de una educación sexual de forma abierta en Honduras. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, doña Rosa? Yo creo que en todos los niveles hace falta más información sobre las formas en cómo se transmite el VIH.
Creo que al inicio de la epidemia hubo mucha desinformación o hubo información basada en el miedo. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando había un promocional que decía SIDA o vida, tú decides, o SIDA igual a muerte. Entonces, yo creo que todos esos mensajes hay que irlos cambiando. Podemos hablar del VIH, pero también llevar un mensaje de positivismo y un mensaje de vida. Por eso nuestra campaña se llama Más Vida. ¿Por qué el gobierno no implementa programas de educación sexual de una forma abierta? ¿Cree usted que tiene que ver un poco la cultura o la religión? Fíjese que nosotros habíamos recibido hace unos meses atrás con alegría el anuncio de que por fin las guías de educación sexual iban a ser implementadas en el sistema educativo. Pero luego también a la par vino la noticia que habían sido detenidas por algunos congresistas que son de la rama del Opus Dei, que es una de las ramas más duras de la Iglesia Católica, que se opone a mucho que es de la educación sexual. Los mismos jerarcas de la Iglesia han dicho de que el condón no es una forma de protegerse de la infección, y yo creo que esto es atentar contra la vida de la gente. Tiene que ver vivimos en un país laico, pero en la práctica no se da. Sabemos que hay mucho poder de algunas iglesias que hacen que la gente no tenga la información. Yo creo que la religión en sí le ha hecho mucho daño a nuestras prácticas. Por ejemplo, mujeres que son abusadas, que sufren violencia doméstica, que soportan a maridos infieles. Lo hacen porque así se les dice que debe uno de quedarse con su única pareja, que así se nos educa, que las mujeres tenemos que ser abnegadas y que tenemos que soportar todo lo que el hombre hace, ¿no? Ser sumisas. Yo creo que tenemos que luchar contra eso, tenemos que educar no solamente a la mujer, al hombre también. Yo creo que el hombre se siente a veces forzado a algunas prácticas machistas porque ese es el rol que la misma sociedad le ha dado al hombre, y la mujer también se ve forzada a tener estas actitudes sumisas porque ese es el rol que le ha dado la sociedad. Yo creo que no podemos seguir en esta situación, no solamente por el VIH, por otras situaciones que esta sociedad necesita resolver. Doña Rosa, ¿y será que la cifra podría bajar? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Tendrá que el gobierno o quiénes son los llamados a tener una mayor acción para disminuir esta cifra o por lo menos frenar el crecimiento de la epidemia? Actualmente el discurso de la Secretaría es que la epidemia tiene una tendencia a disminuir, casi de mantenerse estable con una mínima tendencia de disminuir. Desde sociedad civil y de personas afectadas por la infección creemos que no es tan real el discurso del gobierno, porque nosotros somos los que estamos en el día a día, vemos cómo hay nuevas infecciones, cómo la gente todavía no tiene acceso a los servicios. Yo creo que todavía falta dedicar más recursos, dedicar voluntad política para que el VIH sea historia, pero nos enfrentamos a un gobierno de que no le ha dado la prioridad que necesita la infección, y es como extraño. Ahora en julio el presidente, cuando él estaba en una reunión de Naciones Unidas en Nueva York sobre el VIH, su discurso fue de que Honduras es uno de los países que está disminuyendo las infecciones de VIH. A ese mismo día y esa misma hora, mujeres embarazadas estaban teniendo su bebé sin saber un diagnóstico porque no habían pruebas de VIH. Entonces, sí, un tema tan sensible como no podemos proteger a ese bebé que va a nacer porque el gobierno no dispone de los insumos necesarios. Entonces no podemos decir que es una epidemia, el gobierno no puede decir que es una epidemia que se está controlando. No existe una política del VIH. ¿Cómo está resolviendo el gobierno? ¿Está cumpliendo con su deber? Yo creo que lo cumple a medias. No puedo negar de que hay cerca de 7,000 personas en tratamiento a medias, porque sospechamos que muchos de los tratamientos que la gente está tomando
a lo mejor ya no les sirven, pero el país no tiene una forma de demostrarle a la misma gente si su tratamiento le está funcionando o no. Mi caso particular, el tratamiento que ofrece la Secretaría de Salud en Honduras no me sirve. Yo tengo cerca de 4 años de estar con una terapia que tengo que viajar al extranjero para irme a hacer mis tratamientos. Hace cerca de 4 o 5 meses por ahí, yo mandé una solicitud oficial a la Secretaría de Salud con toda la documentación que prueba mi necesidad de que el Estado me dé los tratamientos que yo necesito y que asegure mi derecho a la vida. Los meses pasaron, Carlos, y nunca tuve una respuesta. Les di fecha, yo les dije, en el mes del último día de agosto, yo me quedo sin tratamientos. Y no hubo nada durante esos 3 meses. La última semana, no sé de qué forma el señor ministro se dio cuenta de mi situación y me convocó a una reunión donde estaba el jefe del programa nacional, que es como la persona designada por ellos para que dé respuesta. Y el señor dijo de que estaban haciendo cosas, que había mucha burocracia y que realmente no había hecho mucho. El ministro estaba enojadísimo con él. Se disculpó el ministro conmigo porque el jefe del Programa Nacional de VIH fue incapaz de disculparse conmigo por ni siquiera haberme dado de recibida la información que di. Pero una disculpa no basta, es decir, Por supuesto que no, por supuesto que no. Como no hubo ninguna respuesta, yo he metido esta denuncia o queja en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero también uno choca contra estos elefantes blancos, podría decir yo, porque se les da mucho presupuesto, ya sea de la cooperación, sea de los fondos de gobierno, y no resuelven nada. En este país, en estos últimos meses, nadie ha resuelto mi situación de necesidad de medicamentos antirretrovirales. ¿Y como usted hay otros casos? Sí, a eso vamos. Tengo 2 meses sin medicamento ya y me ofrecieron un viaje para ir a hacerme mi tratamiento y yo lo rechacé. Porque aquí realmente nunca he trabajado para mi beneficio personal. Siempre he trabajado para el beneficio colectivo y hoy no va a ser la excepción. Yo espero de que el gobierno atienda mi solicitud y la de otros que están metidas también en la denuncia lo más pronto posible, porque si no yo voy a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que el Estado de Honduras viola mi derecho a la vida. Y bien, para concluir esta conversación muy interesante, me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia un pequeño mensaje para cerrar. Ahora se conmemora muy cercanamente el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Respuesta al VIH. Yo creo que todos debemos de sumarnos. Que ese día nosotros dediquemos, aunque sea media hora, 1 hora, a informarnos sobre la infección de VIH, sobre cómo afecta la vida de la gente cuando tenemos actitudes de estigma, actitudes de discriminación. Doña Rosa, ha sido verdaderamente un honor para mí tenerla como una invitada en este énfasis. Le ha dado un valor muy importante a nuestro programa. Y de verdad que para mí también es un verdadero placer ser parte de la campaña Más Vida. Gracias, Carlos. Sí, gracias a usted por el apoyo. Y bien, y ustedes recuerden que en sus manos está darle una oportunidad y no dejar caer a una persona con VIH. Así que les agradecemos por habernos acompañado y los dejamos con los avances del próximo énfasis. Buenas noches. Narcotráfico, corrupción, tránsito de migrantes y tratado de libre comercio. En el próximo énfasis, el cónsul de México, Marco Antonio García Blanco, nos habla de la experiencia del país azteca en la batalla contra las organizaciones criminales y cuál es el futuro de las relaciones comerciales, de cooperación y diplomáticas con Honduras.